en tu ser interior. Hay alegría cuando el río de Dios visita nuestras iglesias. Toca al pueblo, toca a las familias, prospera los hogares. Hay gozo. Tú te gozas de estos testimonios que vienen aquí a darle la gloria a Dios. Dios puede hacer un de repente y sanarte, tocar tu corazón y darte el milagro que necesitas. Avivamiento es vida. Avivamiento es un río de vida que hace vivir. Todo lo que entra en ese río vivirá, vivirá. Eso es el avivamiento, un río de vida. Sopla de tu aliento. Por favor, sopla y viviré, Señor. Sopla sobre mí. Vamos de allí. Cierra tus ojos, estás solo con Él. Sopla de Estás solo con Él. Eres tú y Él. Eres tú y Él. Sopla sobre mí. Eres tú y Él. Sopla, sopla, Sopla de tu aliento. Sopla sobre mí. Vamos, pídelo, sopla de tu aliento, Señor, sopla y viviré. Sopla de tu aliento. Sopla y viviré. Vamos, pídelo, pídelo. Sopla, sopla. Sopla, Espíritu Santo, sopla. Pídelo allí en la casa, pídelo. Pídelo. Él está allí sobre tu vida. Él está obrando ahora allí en la casa, en la familia. Sopla, sopla, sopla. Pídelo. Señor, tócalos, tócalos. Tócalos allí en el hogar. Tócalos allí en la familia. Tócalos. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos. Sopla sobre mí. Sobre mí. Vamos, vamos. Díselo de todo tu corazón. Sopla de tu aliento. Sopla. Sopla sobre mí. Sopla de tu aliento. Sopla sobre mí. Sopla y viviré. Llévame a tus prados, de tus aguas quiero beber. Háblame, límpiame, Sana mis heridas sana mis y viviré. heridas. Gracias, Señor. Y viviré. Te pedimos que hables a nuestro espíritu por tu palabra, que podamos estar bajo el centro de tu voluntad, que tu propósito se cumpla en nuestras vidas, que podamos ubicar nuestras vidas en tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor bendiga tu casa, tu familia, con grandes cosas. Yo quiero que prestes atención a esta palabra, donde quiera que nos estés mirando o nos estés escuchando aquí en la ciudad, fuera de la ciudad, estés mirando esta predicación a través de Canal Luz, donde quiera que estés viendo esta reunión, quiero que abras tu corazón y que puedas entender que hay un lugar que Dios planeó para ti. Un lugar para que seas bendecido, bendecida. Un lugar para que puedas crecer, avanzar, conquistar. Y con la ayuda del Espíritu Santo en esta reunión, quiero que puedas ubicar ese lugar. Vamos a ir a Jueces capítulo 6, verso 14, 15 y 16. Jueces 6,
14, 15 y 16 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Gracias, Señor. Quiero hablarte del propósito de Dios para tu vida, porque yo veo a mucha gente buscar la bendición, y está bien que anhelemos la bendición, está bien que la busquemos, está bien que busquemos agradar a Dios, pero yo quiero mostrarte de quizás como de otro ángulo cómo es que no es tan difícil cuando uno lo entiende, dónde Dios quiere bendecirme o cómo es que Dios quiere bendecirme. Por eso quiero usar un poco la vida de Gedeón, este hombre joven que estaba en un tiempo de persecución. Los madianitas se habían levantado con Israel y eran un pueblo violento, eran un pueblo rebelde, eran un pueblo agresivo. Para que te des una idea, es como si te estuviera hablando hoy de todo el mundo árabe, del ISIS, de toda esa gente violenta, sanguinaria. Ellos estaban en guerra contra Israel. Israel, que era un pueblo de paz, un pueblo que tenía sus costumbres, era ganadero, agrícola, tuvo que huir y se escondieron en las grietas de las rocas, en las montañas, y allí se tuvieron que esconder para salvar su vida. Y cosechaban lo que podían para comer, y los tiempos de la cosecha venían los madianitas y arrasaban todo lo que podían llevarse, lo robaban, y lo que no se podían robar lo destruían. Así que en esa condición estaba Israel. Y este hombre joven, este hombre allí escondido en esas rocas, escondido para proteger la vida al menos, estaba sacudiendo el trigo para limpiarlo en el lagar, allí escondido para que no ser descubierto. Y se le presenta el ángel del Señor y le trae un mensaje, le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. Imagínense el desafío, imagínense la confrontación que fue para Gedeón, este llamado a algo que él no podía jamás imaginarse que venía o que Dios podía tener para él. Lo que no sabía es que Dios tenía un propósito para su vida. Dios tenía un plan que lo involucraba, y en ese plan, en ese propósito estaba escondida la victoria, la bendición, la autoridad, los sueños, el cumplimiento de todas esas cosas que él anhelaba. Quiero que vayas entendiendo, en el propósito de Dios están tus sueños. En el propósito de Dios está tu prosperidad. Amén. En el propósito de Dios está tu felicidad. Amén. Gedeón hubiera podido rechazar el llamado, pero nunca hubiera alcanzado en su vida lo que Dios tenía para él, porque lo que Dios tenía para él estaba en el propósito de Dios. Y este es el dilema que yo quiero que puedas un poco analizar en tu vida. En el propósito de Dios está la plenitud para tu vida. Cuando vemos la vida de gente que sirve a Dios, vemos como que Dios preparó todo un rompecabezas para alcanzarlos y para conquistar sus corazones. En ese propósito, Dios te rodea de situaciones para que, como llevándote, empujándote a ese propósito. De todo lo que pasó en tu vida, luego puedes mirar hacia atrás y ver como que todo estaba organizado, todo estaba planeado. Si te doy un testimonio personal, nací en una casa pastoral,
Yo no pedí nacer ahí. Pero desde que nací, en mi casa se hablaba la palabra, se adoraba, se cantaba, se congregaba. Y mi casa estuvo toda la vida siempre con pastores que venían a visitar a papá. Y por ser el hijo menor, estaba muchas veces allí en las charlas, cientos de veces, escuchando problemas pastorales, problemas de las iglesias, problemas de las familias, problemas de los hermanos. Para mí era el lenguaje de la casa. Yo no sabía lo que Dios tenía para mi vida, pero me crié en ese entorno, me crié en ese ambiente, escuché las cosas más imposibles de reproducir y los problemas más sencillos hasta los que quizás nunca jamás en tu vida te imaginaste que puedan existir. Yo los escuché, era joven, era un niño y crecí en ese ambiente, el ambiente de reuniones, de vigilias, de oración, en tiempos donde el Espíritu Santo se manifestaba y pasaban cosas tremendas. Mi mente estaba en una ignorancia de las cosas espirituales, pero había un propósito que yo en ese momento jamás me lo hubiera imaginado. Luego en los días de mi adolescencia me rebelo contra Dios, me rebelo contra todo lo que tiene que ver el propósito de Dios. Me alejo, me quiero ir lo más lejos posible, en mis planes, en mis fuerzas. Hasta que luego que me caso y nace mi primer hijo, yo veo, hoy lo veo, el plan de Dios o el propósito de Dios se pone en marcha y ahí es cuando llego otra vez a los caminos del Señor. Pero con una firme decisión, jamás en mi vida seré pastor. ¿Por qué? Porque yo sé lo que sufre, yo sé lo que se padece, yo sé los problemas, los escuché toda la vida, no quiero eso. Y yo estaba decidido y sabía que Dios no me iba a llamar a ser pastor, eso creía yo. Pero 2 años después trasladan a mi padre y yo me quedo con la pastora Morina, quedamos encargados de la obra, esperando un pastor que nunca llegó. Y veo cómo el Señor fue obrando, porque en esos 2 años Él transformó mi corazón. Y mi corazón, que rechazaba el pastorado sin esperarlo y sin buscarlo y sin pedirlo, y con la firme decisión de no estar nunca oficialmente en ese oficio ministerial, empecé a amar las ovejas, empecé a amar la obra de aquel que sanó a mi hijo. Y cuando quise acordarme, ya no había vuelta atrás. El pastor que iban a mandar nunca llegó, porque era el lugar que Dios tenía para mí. Ahora cuando yo veo ese rompecabezas, digo, Dios es tremendo. Me hizo nacer y escuchar toda clase de circunstancias que hasta el día de hoy son útiles. He podido escuchar y aconsejar a cientos y cientos de siervos del Señor que nunca más los he vuelto a ver. Pero Dios me ha dado una palabra, un consejo para poder ayudarles, porque nací escuchando problemas pastorales, porque nací en una casa. Todo tenía que ver con el propósito de Dios. Pero fue cuando me rendí al propósito, fue cuando dije: Señor, aquí estoy, yo no soy dueño de mi vida, tú eres el dueño y haz de mí lo que quieras. Aquí está mi vida, si te sirve para tu propósito, cuenta conmigo. Fue allí que se abrió como una llave de bendición y nos ha traído hasta este lugar. Yo puedo decirte, es en el propósito que tu vida es prosperada, es en el propósito de Dios que tu vida alcanza la plenitud, que no te la puede dar nada allí afuera. Es en el propósito de Dios que tu vida se siente plena, tu vida alcanza como decir: claro, ahora entiendo por qué aquello, por qué esto, y aún por qué eso que causó tanto dolor estaba en el plan. En ese momento, claro, no lo entendí, mi desierto no lo entendí, lo padecí, lo sufrí, lo lloré, pregunté 1000 veces ¿por qué? Hoy sé por qué. Había un propósito, y en ese propósito todas las cosas se desatan para tu vida. Gedeón, este hombre escondido en un hueco de una roca, ¿quién puede pensar que allí va a estar el libertador de una nación? ¿Quién puede pensar que este hombre atemorizado iba a traer liberación a Israel?
¿Sabe cuándo ocurrió? Cuando él se puso en el propósito de Dios. Cuando él dijo, sí, yo quiero, aquí estoy. Si Dios está conmigo, yo voy a ir. Esa fue la palabra que le dio el ángel: no temas, yo iré contigo, mi presencia irá contigo. Amén. Y los derrotarás como a un solo hombre. Fíjese que no tiene ni siquiera que ver con tu capacidad ni con tu fuerza. Es que digas, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Yo quiero ser parte de tu propósito. Yo quiero ser parte de lo que quieres hacer conmigo y en esta tierra, en esta nación. Y alguien me preguntará, pastor, ¿y cómo yo sé cuál es el propósito de Dios? Bueno, Dios lo da a conocer. Dios le dice a Gedeón, tú librarás a Israel, tú librarás a esta nación de los madianitas. Dios siempre da a conocer su propósito. Y nosotros aquí podemos decir, Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado de Olavarría. Dios nos ha dicho que Él quiere hacer de esta pequeña ciudad una ciudad grande en el reino. Una ciudad pequeña a los ojos de los hombres, pero dijo, yo te haré grande en el reino. Allí hay un propósito de Dios para esta tierra. Dios nos ha dicho que Olavarría sería la puerta para un avivamiento en la nación. Dios nos ha dicho hace muchos años, y ahora en marzo la pastora volvió a usar ese ejemplo como un huracán, y Olavarría siendo el ojo de ese huracán donde se gesta ese gran movimiento del Espíritu. Allí hay un propósito de Dios para esta tierra. Dios nos ha dicho que Olavarría sería la Galilea de Argentina. Dios nos ha hablado de su propósito para nosotros y para esta tierra. Tú puedes tomar la decisión de estar afuera de ese propósito. Yo veo a la gente, por ejemplo, que se congrega un domingo. No estoy hablando de ahora que estamos empezando con los permisos. Hablo del funcionamiento normal de la iglesia. Yo veo a aquellos que dicen, bueno, yo voy el domingo, yo soy un cristiano que temo a Dios, que amo a Dios. Y puedes vivir esa vida si lo decides, puedes vivirla, es vivirla como a un paso del propósito. No te estoy hablando de salvación, tú creíste en Jesús y eres salvo. Por gracia eres salvo. Ya no estoy hablando de salvación en esto, estoy hablando de una vida donde ves la gloria de Dios, la bendición de Dios sobre tu vida. Ahora, cuando lo vives de esa manera, sin involucrarte, tú puedes pelear tu día a día, sabes que vas al cielo, sabes que eres un hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesucristo, que hay una morada esperando por ti. Pero te puedo asegurar que nunca verás lo que Dios tenía para tu vida. Si Gedeón se hubiera quedado allí en la cueva, en la montaña, escapando de los madianitas, hubiera visto cómo Dios usaba a otra persona, porque el propósito de Dios se cumple. Hubiera visto cómo Dios usaba a otra persona para traer liberación a esa nación. Pero Gedeón dijo, sí, si Él está conmigo, yo voy a ir. Y se involucró en el propósito de Dios, y la bendición se desató, y en cuestión de horas, semanas, era un líder nacional. Quiero que entiendas y que veas o que mejor dicho te ubiques dónde estás. Estás a un paso del propósito de Dios y dices, yo vivo mi vida tranquilo, yo no me comprometo mucho, tampoco me alejo mucho, yo estoy ahí. Y ahí serán tus bendiciones también. Pero hay otros que decidimos, yo quiero estar en el propósito de Dios. Y yo quiero involucrarme. Y es como estar, yo meditaba en esta palabra y yo digo, es como estar abajo de una nube que está lloviendo. Sin duda te vas a mojar. Pero a veces vamos, no sé, viajamos y pasamos por lugares donde vemos que está todo mojado y decimos, aquí llovió. Pero veníamos por un lugar donde no llovía. Y así hay gente lejos de la lluvia, lejos de la bendición. No estoy diciendo que no sean hijos de Dios. No estoy diciendo que no vayan a ir al cielo. Estoy diciendo que se están perdiendo cosas tremendas, que Dios las tiene.
no solamente para la ciudad, no solamente para la iglesia, para tu vida. Porque yo te aseguro que Gedeón fue un hombre feliz. Yo te aseguro que Gedeón vio la gloria de Dios en su vida. Dijo, ahora entiendo, Dios tenía cosas grandes para mi vida. Aleluya. Gracias, Señor. Te voy a dar el ejemplo de alguien, no contemporáneo porque fue en 1800, 1900, pero Colgate, la fábrica y la empresa que hoy conocemos como de cremas dentales, antes era de jabones. Él fue un hombre, un británico que se mudó a Estados Unidos para una oportunidad. Fue a Nueva York y trabajó en una empresa que fabricaba jabones. Y entró como un cadete y comenzó a ascender. Halló gracia ante el dueño de la empresa, que años más tarde fallece y lo deja a él como gerente y luego fue el propietario. Y este hombre, a la corta edad, a los 40 años, una enfermedad lo tenía al borde de la muerte. Al borde de la muerte. Y él decide tomar una ofrenda y ofrendar, sembrar esa ofrenda en un ministerio que trabajaba con el evangelismo, con las misiones. Así que él toma una ofrenda importante y la siembra, la dona en esa iglesia, en esa institución, para que envíen misioneros. Y él siente inmediatamente una pequeña recuperación en su salud. 40 años. Claro, un hombre inteligente dijo, ¿cómo es esto? Yo sí hice esa ofrenda y sentí un alivio. Así que volvió a hacer una segunda ofrenda en la misma causa, que el evangelio sea predicado en lugares donde no era conocido. Así que destinó una ofrenda mayor a esa causa e inmediatamente él sintió una mejoría aún mayor que la primera y dijo, algo está pasando aquí. Así que decidió hacer una donación importantísima de sus bienes a esa causa, la predicación del evangelio en una obra misionera. Así que hace una gigantesca donación de sus bienes y fue totalmente sano y murió a los 93 años, no los 40. Y fue el hombre más rico de su época. A lo último se donaba 80 y llegó a donar hasta el 90% de sus ganancias, y él vivía con el 10 o el 20 porque fue tan millonario. Estaba escuchando testimonios que levantó universidades, todavía hay bibliotecas, universidades que fueron creadas por él. ¿Por qué? Porque este hombre fue transformado, porque este hombre marcó esa nación y su generación, porque se unió al propósito de Dios. En el momento que él se involucra con el propósito, lo alcanza la lluvia, la bendición, la prosperidad, la sanidad, la plenitud. ¡Aleluya! Es en el propósito de Dios que está tu felicidad. Es en el propósito de Dios que está la plenitud para tu vida. Quizás puedes buscar allí afuera en tus fuerzas y venir el domingo, hazlo si quieres hacerlo así. Pero te aseguro que allí no está la plenitud. Allí no está todo lo que Dios tiene para tu vida. Todos los que se involucraron en el propósito de Dios fueron transformados. Ese propósito tiene el poder de cambiar todas tus realidades. Cuando yo veo a Israel yendo a la tierra prometida, Dios los saca por el desierto y les muestra algo. Había una nube que estaba sobre ellos. Y dice la escritura que cuando la nube se movía, Israel levantaba el campamento, quizás estaba días, semanas o meses allí, pero cuando la nube se movía, esa nube demarcaba un territorio, y cuando la nube se iba moviendo, Israel levantaba campamento y se iba moviendo bajo la nube, y allí se establecía. Y allí estaba la protección, allí llovía maná, allí la columna de fuego en la noche ahuyentaba las fieras, los
lo que podía, las serpientes, escorpiones, todo lo que podía hacerles daño, no tenía lugar. ¿Por qué? Porque estaban bajo la nube. Mis hermanos, la Escritura dice que lo que está aquí en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. Quiere decir que hoy hay una nube, claro, es la gloria del Señor, es la presencia de Dios, pero sobre nosotros hay un propósito. Y yo debo estar bajo esa nube. Yo debo encontrar ese propósito, decir, aquí está lloviendo, aquí está la bendición, aquí está Dios obrando, aquí me tengo que quedar, aquí tengo que funcionar, tener una vida activa en el propósito de Dios. Allí se desatan tus bendiciones. Yo he visto a gente que por allí, no entendiendo estas cosas, ha querido buscar lo suyo, fuera del propósito de Dios. Y vive Jehová, en cuya presencia estoy, que tan pronto los he visto apagarse, porque no está en nosotros la capacidad de alcanzar grandes cosas en nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque si no las hubiéramos alcanzado antes. Y solo los alcanzamos cuando nos metemos en el propósito. Yo soy consciente que lo que nos está pasando en Avivamiento, en Olavarría, no tiene nada que ver con nosotros. Fue cuando por misericordia conocimos el avivamiento, nuestros pastores nos presentaron al Espíritu Santo y nos empujaron al propósito de Dios, y ahora podemos ver el plan de Dios y estar bajo esta lluvia de bendición, de victoria, de conquista. Pero no podemos decir, esto lo trajo Gustavo, Amorina, no, esto no lo trajo un hombre, sino por la misericordia de Dios los ungidos nos empujaron y nos metieron bajo el propósito de Dios, y todas las áreas de nuestra vida fueron transformadas. Aleluya. Es en su propósito que todas las cosas se acomodarán para tu bien. Quiero hacerte una pregunta para terminar. ¿Cuán lejos o cuán cerca estás del propósito de Dios? ¿Estás siendo un espectador? Tú puedes hacerlo, te paras aquí el domingo, recibes, adoras, eres fiel con Dios, está todo protegido a tu alrededor. O das un paso más y dices, yo quiero todo lo que tú tienes. Yo quiero todo lo que tú tienes. Yo quiero la lluvia sobre mi vida, la lluvia de bendición, de milagros, de conquista. No te quedes allí. No te quedes allí, lo puedes hacer. Pero te invito al propósito, te invito a meterte, te invito a sumarte. ¿Qué quieres, Dios? Que ganemos esta ciudad. Yo me involucro. ¿Qué quieres, Señor? Que conquistemos esta nación a través de un avivamiento. Cuenta conmigo. ¿Qué quieres, Señor? Que Olavarría sepa que en Jesucristo hay salvación. Cuenta conmigo. Ese es el plan, ese es el propósito. Olavarría como la Galilea de Argentina. Cuenta conmigo. Da un paso esta noche. Da un paso. Dile, Señor, yo voy a salir de la pasividad. Yo voy a salir de estar mirando de lejos. Yo quiero estar en el propósito de Dios. Yo quiero que me alcance la lluvia del cielo. Yo quiero que tu bendición, la plenitud, esté sobre mi vida. Hoy, cuenta conmigo, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Hasta el final. Hasta el final. Aleluya. Hasta el final del camino. Te seguiré detrás de ti, camino.
Quizás has estado a un costado. No te estoy diciendo que estés afuera, ni en cosas malas. Solamente estamos a veces en el lugar equivocado. A veces nos han pasado cosas porque el enemigo, claro, trata a todos de apartarnos del propósito. Porque sabe que en el propósito de Dios serás alguien pleno, feliz. Por eso quiero animarte a que des un paso de compromiso con Dios y le puedas decir: Señor, yo quiero estar en tu propósito, en lo que quieres hacer en esta ciudad, en esta tierra. Yo quiero estar en el propósito. Quizás me aparté, quizás me enfrié, quizás me alejé, pero hoy entiendo que aquí no voy a tener el 100% de lo que tú tienes, y yo quiero vivir esta vida con toda tu bendición. Esta noche vamos a orar. Si eso es lo que te ha ocurrido, dile conmigo: Señor, esta noche yo decido dar un paso como Gedeón, aceptar tu llamado a vivir en tu propósito, a cumplir la tarea que tú esperas que yo haga. Cuenta conmigo y te seguiré. Te seguiré. Amén. Te seguiré detrás de ti, caminaré solo a ti, seguiré, te seguiré hasta el final del camino. Te seguiré detrás de ti, caminaré solo a ti, seguiré. Amén. Amén. Vamos a caminar en el propósito de Dios para esta tierra. Que el Señor bendiga grandemente tu vida, tu casa, y toda tu familia esté en el centro del propósito de Dios. Bendiciones. Amén. Tenemos mucho para compartirte: palabras, noticias, eventos y mensajes. Acompáñanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encontramos ahí.